a partir de esta noche comenzarás a caminar diferente, que a partir de esta noche no importa el ayer, lo importante es lo que Dios va a hacer dentro de ti en esta noche. Tú sabes el aliento de vida que sentían estos hombres cuando bebían esa agua, decían: gloria a Dios, tanto tiempo caminar por el desierto, caminar y nos sentimos agotados, deshidratados. No sé qué decían estos hombres, no sé cómo tú te sientes en esta noche, que ya no puedes caminar, que sientes que vas caminando y las fuerzas no te dan, y muchas veces que caes al piso y no sabes cómo levantarte. Pero Dios está en esta noche, en este lugar, para refrescar tu alma y tu espíritu, para llenarte y colocar aliento de vida nuevamente en tu vida, para que sepas que Dios está contigo. Por eso en esta noche yo traigo un pensamiento de la palabra para cada uno de ustedes. Quiero decirte de que Dios es un Dios que en el silencio se manifiesta. Por eso quiero decirte que el silencio me revela su gloria. Tú tienes que saber que cuando Dios está en silencio, porque está preparando algo profético a favor de tu vida, a favor de tu casa. Por eso yo vengo a recordarle a alguien esta noche de parte del Dios Todopoderoso, aquel que se merece toda gloria. Y es que cuando Dios está en silencio, Él está en el cielo preparando algo grandioso a favor de tu vida, a favor de tu casa. Por eso muchas veces nosotros nos angustiamos y creemos que Dios no se va a manifestar. No, Dios se va a manifestar. Tenemos que dejar que Dios trabaje para que Él pueda derramar su gloria a favor de nosotros. Y cuando hablamos de la palabra silencio, se refiere a la ausencia de sonido. Y yo sé que en esta noche estoy delante de hombres y mujeres de Dios que saben que muchas veces han podido encontrarse con esto, con el silencio de Dios, que muchas veces crees que Dios no está contigo, pero Dios está contigo. Y en este miércoles profético de Oasis, quiero decirte de parte del Señor que Dios está esperando que tú cada día busques más de su presencia, busques más de su rostro, porque en medio del silencio lo que Dios quiere es que tú provoques su gloria. Y cuando tú provocas la gloria del Señor, cadenas son rotas y algo el Señor comienza a soltar a favor de tu vida. Y muchas veces nosotros creemos que el silencio es malo para nuestra vida, pero el silencio no es malo. El silencio nos ayuda a formar a lo que Dios nos quiere llevar, al propósito que el Padre nos quiere direccionar. Y sé que en esta noche estoy delante de hombres y mujeres de Dios, que tal vez tú has venido en esta noche diciéndole a Dios: sabes, Padre, empezó un año 2025 y empecé con un silencio en mi vida ministerial, en mi vida personal. Yo no sé qué silencio me estás tú atravesando hasta esta noche, pero quiero decirte y traerte un mensaje de parte del cielo, que Dios está haciendo algo a favor de tu vida. Deja que Dios trabaje, deja que Dios comience a efectuar en los cielos lo que va a soltar a favor de ti. Sabes, el ser humano necesita un tiempo de silencio. Aunque no nos guste el silencio, es necesario. Es necesario que experimentemos el silencio de Dios, porque eso nos ayuda a nuestras vidas. Y sabes, yo sé que es el silencio de Dios, porque yo no puedo predicarte en esta noche algo que yo no haya vivido. Yo no puedo decirte: espera en Señor en medio del silencio, porque yo lo viví, no lo he vivido, pero yo sí lo viví. Yo sí que es saber que es el silencio de Dios en mi vida, que es saber que tú no escuches nada, que es saber de que en tu entorno pueden ver muchas personas, pero te sientes solo, te sientes sola. Y crees muchas veces de que aún Dios no está ahí, pero el único que va a permanecer siempre se llama el Señor. Siempre Dios va a estar. Dios nunca se va a ir. Pero Dios en esos momentos, Él también hace silencio. De que sea malo. Y no que Dios sea malo con nosotros, sino que Dios también hace silencio en esos momentos para ver qué tú haces. ¿A dónde corres? ¿A quién buscas? ¿O a quién le das el primer lugar? Eso tienes que saber, que Dios en el silencio algo está preparando a favor de nosotros. Y por eso yo escribía que en nuestras vidas vamos a vivir temporadas de silencio. Y yo no sé en esta noche qué temporada de silencio tú estás viviendo en tu vida. ¿Qué temporada de silencio estás viviendo en tu matrimonio, en tu finanza? Yo no lo conozco, pero Dios sí sabe. Y aunque muchos no lo vean, el hombre no lo vea, Dios sí lo va a ver. Porque Dios sabe el tiempo que tú estás viviendo. Y tal vez nosotros creemos es que Dios no nos ama,
que Dios no está con nosotros, no. Es que Dios quiere hacer algo a favor de nosotros. Pero tienes que permitir que Dios, en medio de cada silencio que tú atravieses en tu vida, sea Dios quien te revele su gloria. Muchas veces nosotros tomamos decisiones y determinaciones en medio del silencio que estamos viviendo y dañamos el propósito de Dios. Por eso yo vengo a decirle a alguien esta noche, no hagas nada en medio del silencio que estás viviendo, porque si tú te mueves vas a dañar lo que Dios está diseñando. Por eso yo vengo a decirte en esta noche, deja que sea Dios quien dibuje todo, deja que sea Dios quien escriba todo, deja de que sea Dios quien abra camino, porque si tú lo haces a tu manera, vas a dañar el diseño de Dios. En el silencio hay revelación, en el silencio Dios muestra su gloria. Por eso yo vengo a activar tu espíritu en esta noche, que te conectes con el Espíritu de Dios y entiendas que en medio del silencio Dios te puede mostrar cosas que tú menos te imaginas. Dios te puede mostrar aún personas que son necesarios que quites del camino. Dios te puede mostrar muchas veces cosas que te tienes que alejar, que en el silencio no pueden estar contigo, porque ahí Dios no puede derramar su gloria. Levántate en esta noche en medio del silencio que estás viviendo, porque Dios en medio del silencio se glorificará de una manera grandiosa a favor de nuestras vidas. Porque Dios es real. Dios es real. Yo sé lo que te estoy hablando en esta noche. Dios es real. Yo viví un tiempo de silencio en mi vida hace 2 años. Soledad totalmente. Solamente Dios y yo sabemos. Y Dios me permitió llegar a un lugar en donde yo estaba acostumbrado a trabajar con mucha gente como los que estamos aquí. Pero me llevó a un lugar donde estaba solamente yo solo. Y ahí me encontré nada más con 4 paredes y un silencio. Hace 2 años nació esta palabra y yo hoy te la estoy predicando en esta noche. Dios conoce los tiempos y los momentos. Por eso quiero decirte, en el silencio de Dios, espera el tiempo de Dios. Porque tal vez tú te viviendo un silencio en esta noche, pero quieres que Dios manifieste su gloria. Deja que Dios manifieste su gloria en su tiempo. Y en esos momentos, cuando yo me encontraba en esas 4 paredes, en una bodega encerrado, ¿sabes? Yo le preguntaba al Señor: Padre, ¿por qué me sacaste de un lugar donde había multitudes de personas, donde estaba rodeado con muchas personas, donde, Padre, yo veía muchas personas alrededor de mi entorno, y me llevaste a un lugar donde solamente estoy yo solo, en donde yo entraba, cerraba la puerta, ese portón, entraba a la oficina, donde no había nadie, absolutamente nadie había en ese lugar? Y sabe, pasó 1 año, pasaron 2 años, y yo le preguntaba al Señor: ¿sabes, Dios, qué pasa, Dios? ¿Por qué me siento tan solo y siento un silencio? Y recuerdo una mañana sentado en ese escritorio trabajando, y pude escuchar en esos momentos la voz de Dios, porque muchas veces nosotros le hablamos a Dios y creemos que Dios muchas veces hace el loco. No, Dios no se hace el loco. Dios sabe cuándo te tiene que hablar. Dios sabe en qué momento te tiene que direccionar, cuándo Él te tiene que guiar. Y recuerdo esta mañana que Dios habló a mi espíritu y me dijo: levántate y ora, levántate y clama, porque muchas veces nosotros creemos que en medio del silencio tenemos que estar callados. Pero yo vengo a decirle a alguien en esta noche de parte del Señor: en medio del silencio sigue clamando el nombre del Señor. En medio del silencio sigue adorando el nombre del Señor. En medio del silencio sigue glorificando su nombre, porque ahí es donde Dios te va a mostrar su gloria, ahí es donde Dios va a manifestar su gloria. Yo vengo a decirte de parte del Señor que Dios en medio del silencio puede abrir puertas a favor de tu vida. ¿Sabes algo? Y muchas veces nosotros vivimos temporadas en nuestras vidas, temporadas que tal vez, muchas veces las preguntas de las personas en medio del silencio no nos van a golpear muchas veces, sino las preguntas que muchas veces en el silencio nos van a golpear son nuestras mismas preguntas: el por qué yo estoy viviendo esto, el por qué yo estoy atravesando eso. Porque yo sé que hay que decirte que en medio del silencio tú preguntarle al Señor: ¿qué está pasando, Dios? ¿Qué es lo que por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué estoy atravesando esto, Señor? Pero quiero decirte que Dios en esta noche está aquí para decirle a alguien: ¿sabes? En medio de todo silencio que estés viviendo, algo Dios está haciendo en los cielos. Algo Dios está preparando. Y yo quiero que en esta noche tú me acompañes al primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1.
Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Le damos toda gloria al Señor. El que me pueda ayudar a leer, gloria a Dios, y buscando por acá. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Perdón. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 3 al 8. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 3 al 8. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Rey? Dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 3 al 8. Dice su palabra: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas y a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba más a Ana, aunque Jehová no la había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no la había concedido tener hijos. Todos conocemos esta historia, todos hemos leído esta palabra, todos hemos escuchado esta palabra muchas veces. Dos mujeres, en ese tiempo se podía, no se puede, hermano. Un hombre que tenía dos mujeres, ojo, cuidado, eso no se puede. Dice que este hombre con una mujer llamada Penina tenía muchos hijos, pero con su mujer llamada Ana no tenía hijos. Y dice que esta mujer, cada vez que subía al templo, este hombre, a entregarle ofrenda al Señor, le entregaba ofrenda a sus dos mujeres y a los hijos de Penina. ¿Usted se imagina cómo se encontraba el corazón de Ana cuando este hombre subía con su rival, podemos llamarla así, y los hijos a entregar la ofrenda al Señor? Su corazón estaba triste, se sentía mal. Tal vez en medio del camino subiendo al templo, ella sentía un silencio en su vida. Saber de que Dios aún no había respondido a la petición que estaba en su corazón. Pero en medio de ese camino había una mujer llamada Penina, una mujer mala, una mujer que sabía la necesidad y el anhelo que había en el corazón de esta mujer llamada Ana. Y ella se arropaba de esta situación para hacerla sentir mal, en medio de su silencio, en medio de su necesidad, en medio de lo que ella estaba atravesando. Y sé que en esta noche tal vez estoy delante de alguien que en medio de tu silencio te vas a encontrar en el camino a peninas y a peninos, que tal vez en tu silencio te van a hacer sentir mal. Pero hijos del diablo, tienes que decirle, ¿sabes? Tú no puedes hacerme sentir mal, porque el Dios que me dio la promesa, Él va a cumplir su palabra. El Dios que habló en mi espíritu, Él cumplirá su palabra en su tiempo. Tal vez Penina caminaba y se miraba hacia atrás y le decía: Ana, sabes, Ana, no puedes tener hijos, vas a llegar a vieja, vas a morir y no vas a ver tu promesa. Y tal vez Ana, ese silencio la arropaba y se sentía mal. Tal vez estoy con delante de alguien en esta noche que tal vez ha venido caminando con el Señor 5, 2, 12 años, no sé cuántos años, y tal vez ha venido caminando y delante de ti te encuentras a una Penina que tal vez te dice: tanto que adoras a tu Dios, tanto que saltas a tu Dios, tanto que ofrenda, tanto que diezma, tanto que eres fiel, tanto que vas a la vigilia, tanto ayuno que hace, y mira que Dios no responde a lo que tú le estás pidiendo. Hoy vengo a derrumbar todas esas palabras que han declarado en contra de ti, toda Penina que has levantado a venir a traer oposición
atención a lo que Dios quiere derramar sobre tu vida. Tú tienes que entender en esta noche que en medio del silencio Dios se glorificará. ¿Sabes algo? Aunque Penina humillaba a Ana, ella no le importó eso. Ella siguió caminando. Hoy vengo a desafiar a alguien que sepa que te levante. Sigue creyendo en el Señor. Levántate con fe, así como lo hizo Ana. Ana no le importó cuántas veces Penina la habló, cuántas veces Penina aún la humilló. Ella siguió confiando en el Eterno, aquel que depositó la palabra dentro de ella. Usted tiene que salir esta noche de este lugar convencido que Penina ni Penido tienen poder sobre tu vida. Ellos no tienen poder, porque quien tiene el poder se llama el Señor, el que depositó la palabra dentro de ti. Y se podrá levantar el mismo infierno, pero esa palabra nunca se va a borrar. Esa palabra nunca se va a poder borrar, porque quien escribió esa palabra dentro de ti se llama Jesucristo, aquel que entregó a su Hijo por ti y por mí. Sabes, y tal vez en esta noche también hay peninas que se quieren robar los sueños, la fe y la esperanza. Pero tú tienes que salir convencido en esta noche que ellos no se pueden robar eso, ni los peninas ni los peninos. Porque ¿sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. Y Dios guarda tus sueños. Dios guarda tus anhelos. Dios guarda tu fe. Porque muchas veces las peninas van a querer venir a derrumbar tu fe, a que tu fe no se levante, a que tu fe no se eleve. Y yo no sé cómo tú entraste por esa puerta. No sé cómo viniste en esta noche. Pero sí quiero decirte de parte del Señor que tú tienes que salir de este lugar con una fe a un nivel mayor, sabiendo que no importando en medio del silencio que estés viviendo, ahí Dios está haciendo algo. ¿Tú crees que esta Ana no se sentía mal cada vez que veía a Penina y veía a sus hijos jugando? Claro que se sentía mal. Claro que se sentía humillada. Claro que se sentía la menos mujer. Pero ¿sabes algo? Yo siempre he creído que Dios es un Dios que se manifiesta. Y yo no sé la petición por la que tú le estás pidiendo al Señor. Y tal vez tú sientes que Dios no lo va a hacer, pero Dios sí lo va a hacer. Porque Dios le gusta a un hijo y una hija de Dios que en medio del silencio tú dobles tus rodillas, que en medio del silencio tú sigas buscando su rostro. Dice la palabra del Señor que Ana se levantó. Y yo quiero decirle a alguien esta noche, levántate. Levántate en medio de ese silencio. Levántate en medio de lo que estás viviendo. Porque ahí en el piso te quiere ver Penina, pero Dios te quiere ver en las alturas. Tal vez Penina te quiere ver humillada, arruinado. Tal vez te quiere ver olvidada ya en el último cuarto. Pero yo quiero decirle a alguien esta noche, Dios está contigo, Dios te está rodeando. ¿Tú crees que Dios no rodeaba a Ana? Dios la rodeaba, porque dice la palabra del Señor que Ana se levantó y fue donde el sacerdote, y dice el Señor que ahí ella pudo encontrar su milagro. En tu intimidad ahí encontrarás respuesta del Padre. En tu intimidad encontrarás lo que estás buscando, porque Dios en la intimidad revela aún su gloria. En la intimidad Dios comienza a mostrarte aún personas muchas veces que son las que están deteniendo a que tu gloria se manifieste en tu vida. ¿Sabes? Hoy Dios no sé a quién le está hablando en esta noche, pero es necesario que te levantes buscando su rostro, porque buscando el rostro del Señor comenzarás a ver caminos abiertos, comenzarás a ver un oasis profético a favor de tu casa, a favor de tus hijos, a favor de tu generación, porque Dios nos ama. Y yo no sé en esta noche que si tal vez la frustración ha tocado tu vida. ¿Tú crees que Ana no se sentía frustrada? Claro que sí. Al ver que no podía tenerle hijo a su esposo. Y que la que estaba con el esposo, la segunda, se podía, antes ya no. Le tuvo una carrendanga, ¿verdad? Y tal vez en esta noche estoy delante de alguien que en medio de tu silencio tú ves a otros cómo fluye. Tú ves a otros cómo prosperan. En medio de tu silencio tal vez ves a otros
cómo pueden hacer proyectos, cómo sus sueños se les cumplen. Y que tal vez han pasado los días y tú no ves nada. Y que tú tal vez crees que la gloria de Dios no se va a manifestar en su vida. A cada quien le llega su tiempo. Y tal vez que a la persona que está a tu lado no está viviendo el mismo silencio que tú estás viviendo. No está viviendo las mismas noches que tú estás atravesando. Tal vez por su cabeza, por su mente no está pasando lo que está pasando por tu mente. Pero quiero decirte de parte del Señor que Él está aquí y Él está viendo tu corazón y tu mente. Y Él está viendo lo que tú le estás pidiendo a Él. Él sabe tus noches. Él sabe cuántas veces en tu intimidad tú le has clamado, te has humillado. Él sabe cuántas veces te has derramado delante de tu presencia. Y tal vez para muchos tú estás estancado, estás fracasado. Tal vez no estás próspero. Tal vez no estás ungido. Pero quiero decirte de parte del Señor que Dios en medio de ese silencio está preparando una gloria mayor a favor de tu vida. Sabes, Penina pudo ver la gloria de Dios manifestada en Ana. Y quiero decirle a alguien esta noche, tus peninas tendrán que ver la gloria de Dios manifestada en tu casa, en tu generación. ¿Sabes algo? Las peninas no tienen la última palabra. La última palabra la tiene el Eterno, el Dios Todopoderoso, aquel que sembró tu palabra profética en tu vida. Levántate, cree a Dios que lo va a hacer. Y tal vez tú lo ves imposible, pero para Dios no es nada imposible. Nada. Para Dios no es nada imposible. Te lo puedo decir con autoridad delante de los ojos de Dios. Para Dios no es nada imposible. Dios hace como Él quiere. Y donde quiere lo hace. Y Dios te usa en el lugar donde te tienen que acusar. Dios no solamente tiene que usarte en un altar. Dios te puede usar afuera, en tu empleo, en cualquier lugar. Y tal vez tú en esta noche me estás diciendo, sabes, en medio del silencio que yo estoy viviendo, me he rodeado con personas que aún están viviendo silencios peores. Pero sabes algo, aprovecha esas plataformas que Dios te está permitiendo vivir para que tú en medio de tu silencio puedas decirle a alguien, sabe, yo estoy viviendo algo peor que tú, pero sigo creyendo en las promesas que Dios depositó dentro de mí. ¿Sabes algo? Ana pudo demostrarle tanto a Elcana como a Penina que en Dios hay respuesta. Y tal vez tú en esta noche has venido con una petición delante del Eterno, delante del Soberano, y Dios la sabe. Y algo Dios está gestando en los cielos. Algo Dios está haciendo. Porque Dios es un Dios que escribe nuevas historias. Dios es especialista en borrar y escribir. Tú tienes que saber eso en esta noche. Que en medio de tu silencio algo Dios borró. Algo Dios borró. Porque Dios tiene que escribir algo nuevo. Dios tiene que dibujar algo nuevo. Porque Dios sabe de que no puede estar eso ahí aún. Lo tiene que quitar. Porque algo Dios va a edificar. ¿Sabes? Si en medio del silencio tienes que aceptar la voluntad de Dios. En medio del silencio tienes que aceptar la voluntad de papá. Porque si tú no aceptas la voluntad de Dios, estás mal. Cuando tú y yo aceptamos la voluntad de Dios, más adelante podemos ver cómo Dios comienza a glorificarse a favor de nuestra vida. Y tal vez a ti no te parece, ni a mí me parece. Pero es la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere hacer. Es lo que Dios quiere construir nuevo. Porque muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad en medio del silencio que estamos atravesando. Pero deja que Dios haga su voluntad. Que Dios haga todo. Que Dios construya, que Dios pinte, que Dios dibuje. Y cuando tú veas eso cumplir, tú vas a decir, valió la pena aceptar la voluntad de Dios. Háblame de Job. Job tuvo que aceptar la voluntad de Dios. Tú no ves a Job. Job 2, versículo 3, 9. Dice que a Job se le quitó todo. Pero no fue porque Dios quiso. No, Señor.
Dios le dio la bala a Satanás. Dios no vino y le quitó a Job todo. Ni Satanás vino y se metió en la casa de Job y lo dejó arruinado. Señor, Dios tuvo que darle el aval para que él pudiera entrar. Y tú tienes que saber de que Satanás no tiene aval sobre tu vida. No tiene posición sobre tu casa. El único que tiene posición sobre tu casa se llama Jesucristo. Y dice la palabra del Señor de que Dios le permitió el aval a Satanás para que entrara y le quitara todo a Job. Y podemos ver que Dios le dice a Satanás, ¿sabe Satanás? Solamente quítale todo, las riquezas, familia, pero su alma no la toques. Y tal vez en esta noche tú estás como Job. Tal vez Dios le dijo al maluco, tócalo, pero su alma no se la vas a tocar. Y tú sabes que espera el malucongo es que tú reniegues contra Dios, que tú señales a Dios, porque en medio de mi silencio, y hoy puedo testificar, en medio de mi silencio en esas 4 paredes, a mi vida vino una enfermedad. Me comencé a hinchar el cuerpo. Me hinché todo. Y aquí está Sandra de testigo. Yo no me podía ni asolear. Nadie sabía eso. ¿Tú sabes por qué yo no lo conté y no abrí mi boca? Porque yo pude escuchar a Dios. No hables. Solamente eres tú y soy yo. Y yo recuerdo que yo me iba a motivar de Jorge. Y Jorge me decía que está saliendo algo por aquí. Hasta el cabello se me comenzó a caer. Y yo en medio de eso, yo me iba a trabajar. Y yo veía cómo me hinchaba. Y yo iba al médico, el reumatólogo, tomaba pastillas, me purgaba una cosa. Y nada pasaba. Y cada mañana yo me levantaba y me preocupaba más. Porque no le voy a decir que no me preocupaba. Me preocupaba. Y llegó un momento en medio de ese silencio que yo no sabía qué hacer. Pero ahí yo pude ver a Dios. En medio de ese silencio yo pude ver a Dios. Y por segunda vez pude escuchar la voz de Dios en ese lugar donde no había nadie. Es que a veces Dios va a permitir que tú no estés con nadie para Él poder derramar su gloria, para que más nadie se lleve la gloria de Dios. Y ¿sabes algo? Ahí en esos momentos yo pude escuchar nuevamente a Dios que me dijo, levántate, que hay guerra. Y recuerdo que me levanté. Yo estaba solo en ese lugar. Yo creo que me testifiqué en una clase de guerra espiritual, es lo que viví. Y cuando yo me levanto, yo pude sentir la voz de Dios que me dijo, ¿sabes? Colócate la mano en el vientre. Yo me la coloqué. Y yo pude sentir en mi estómago cómo todo se revolvía. Yo estaba solo en ese lugar. Yo pude vomitar en ese lugar. Era algo loco. Pero en el medio del vómito había sangre, sangre, sangre. Y yo le mandé la foto a mi esposa. Y ¿sabes algo? Cuando yo salí de ese lugar y llegué a mi casa, yo me quité la ropa. Yo no tenía más nada. Yo dije, Señor, yo creo en lo que tú hiciste. Tenía miedo porque pensé que el día siguiente iban a aparecer. Y es cuando nació esta palabra de la vida de Job. Porque Job, a pesar de todo, no renegó al Señor. No señaló al Señor. Yo, a pesar de lo que estaba viviendo en esos momentos, nunca delante de los ojos del Señor estoy aquí, delante de ustedes. Voy a decirle al Señor, ¿sabe Dios por qué esto, por qué aquello? Yo sabía que a través de eso, algo Dios estaba haciendo. Porque tú tienes que saber algo, que cuando Dios te comienza a bendecir, a Él no le gusta que Dios te bendiga. Él se estremece cuando tú eres próspero.
Él se estremece cuando en tu casa hay prosperidad, cuando en tu casa está la nevera llena, cuando tus hijos están viniendo a este lugar, cuando tu esposo está viniendo. Por eso yo quiero decirte una palabra de parte del Señor. Sigue creyendo en el Señor, sigue confiando en su palabra, así como caminaba Job. A Job nunca se le escuchó una queja, a Job nunca se le escuchó un señalamiento delante de la presencia de Dios. Él siguió confiando en el Señor. Tal vez en esta noche tú me dirás, sabes, predicador, sabes, hermano, tú cómo me vas a decir que en medio del silencio que yo estoy atravesando, siga adorando al Señor. Sí, siga adorando al Señor, porque en medio de eso algo se tiene que romper, porque en adoración hay poder, hay libertad. En medio del silencio tal vez que estés viviendo, tú tienes que saber que tienes que seguir siendo fiel a Dios. Eso es lo más importante. En medio del silencio que estás viviendo, sigue siéndole fiel a Dios, porque Dios ve eso. Y cuando Dios se manifiesta aún más, en medio de todo, tú le sigues siendo fiel a Él. ¿Sabes algo? Que cuando tú reconoces que el silencio puede ser íntimo, cuando tú reconoces que el silencio puede ser íntimo, ¿qué quiere decir? Solamente tú y Dios. No quiere decir que Luisa no me puede contar lo que está viviendo. Sí, me lo puede contar. Pero cuando ella determina que lo que ella está viviendo solamente lo sepa el Eterno y ella, es algo íntimo de ellos dos, que nadie puede saber, porque es algo que ella solamente lo sabe el papá y ella. Hay cosas que en medio de tu silencio nadie lo tiene que saber, solamente Dios y tú. Y aquí, para ir cerrando, quiero decirte que el silencio puede ser una señal de confianza entre Dios y tú. Y aquí te puedo hablar de un hombre llamado Lázaro, un hombre que tenía 2 hermanas, que el hombre murió. Sus hermanas Marta y María, eso está en el libro, anote, Juan 11:6. Dice que este hombre murió y sus hermanas mandaron a buscar a Jesús. Pero Jesús dice su palabra de que demoró 2 días más. Y tal vez que para estas mujeres esto fue diligencia de Jesús, porque no le dio la gana de venir. Que porque si Jesús fuera llegado, Lázaro no se fuera muerto. Pasaron 2 días. Pero ¿sabes algo grandioso que empezó aquí? Y es que en medio de ese silencio, Jesús le enseñó algo a María y a Marta. Y fue el poder de Dios. Porque Jesús dijo, si yo voy, yo lo puedo resucitar, lo puedo sanar. Pero yo voy a esperar. Porque yo voy a mostrar en medio del dolor, en medio del silencio que ellas están viviendo, que yo puedo hacer un milagro sobrenatural. ¿Sabes? Y tal vez en esta noche yo estoy delante de Marta y Marías. Martos, ríos. ¿Usted me entendió? Que tal vez usted dice, ¿sabes? Ya todo se acabó. Ya todo quedó aquí. Usted me conoce. Ya todo quedó aquí. Pero ¿sabes algo que me regalaba el Señor en este pasaje? Es que Dios, en medio del camino que iba hasta de Lázaro, yo digo que Dios iba diciendo que se preparen. Porque yo le voy a demostrar el poder que tiene Dios. Que en medio de todo, que en medio del silencio, que en medio de la escasez, que en medio del problema, que en medio de la dificultad, que en medio de la adversidad, que en medio de tantas cosas que vivimos, Dios siempre va a llegar en el momento preciso. Y tal vez tú saliendo de ti de aquí, tal vez sea tu día que Dios responda a tu petición. Tal vez tú saliendo esta noche de este lugar y encuentres la respuesta en tu casa. Tal vez tú saliendo de aquí encuentres a tu hijo que te diga, mami, papi, yo quiero ir el próximo miércoles, el domingo a la iglesia.
Tal vez tú saliendo de aquí encuentres a tu esposo que te diga, mi amor, yo quiero ir al lugar donde tú vas a adorar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce que tiene que resucitar en tu vida, en tu casa. Y sabes, y Dios hizo un milagro sobrenatural en esta familia. Y que aunque Marta y María, saben, ellas que creían de que Él iba a venir, pero no vino. Y me imagino que cuando lo vieron dijeron, Jesús, ¿por qué no viniste antes? Tu amigo murió, ya falleció, todo se acabó. Pero ¿sabes algo? Yo me imagino que Jesús por dentro dijo, lo que ellas no saben ahora, lo que va a suceder, lo que ellas no se imaginan ahora, lo que se va a manifestar, porque Dios sabe cuándo manifestar su gloria y delante de quién. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios manifieste su gloria para tal vez decirle al vecino, la vecina, mira que ya Dios me dio mi carro, Dios me bendijo. No, deja que sea Dios que manifieste su gloria en su momento. Porque ¿sabes por qué? Porque cuando Dios manifiesta su gloria en su momento y en el lugar indicado, es para que tú sigas glorificando el nombre del Señor. Para que aquellos que tal vez piensan que en medio de tu silencio tú te ibas a quedar ahí sentado, se equivocaron, porque Dios tiene la última palabra. Y así como Dios levantó a Lázaro delante de María, delante de Marta y delante de las multitudes, así Dios levanta tus sueños, así Dios levanta tu casa, así Dios levanta tus hijos, así Dios levanta tu generación, porque Dios sabe que algo tiene que manifestar.